un sociólogo, catedrático universitario, investigador, escritor, a quien hemos invitado para que nos ayude a entender lo que está pasando en la República Dominicana. Él también es municipalista. Y ayer supongo que estaba conmemorando el, el Día de los Ayuntamientos. Los ayuntamientos estaban ayer de fiesta, rindiendo informes. A propósito de eso, el de Santiago no rindió su informe, su memoria, no presentó memoria. Y alegó que la voy a hacer la próxima semana porque estamos de duelo. Oh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? pero la memoria se tiene, la memoria es una acumulación de acontecimientos y los acontecimientos acumulados no lo interrumpe un evento. No. Además es un día solemne en los ayuntamientos, que va la gente ensacado, con saco de negro, que si es por luto. Extraño. Claro. Es extraño, sí, extraño. Bueno, pero no fue para hablar de ayuntamiento que lo invitamos. Hablemos, por ejemplo, de este tema de dominico haitiano. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ninguna parte. O sea, no vamos a ninguna parte. Así se llama el artículo que estoy escribiendo para el próximo miércoles. Yo pienso que hemos sido muy incoherentes, o el gobierno ha sido muy incoherente en su política migratoria. Llega a acuerdos con empresarios, llega a acuerdos con sectores productivos, y luego esos acuerdos no los lleva a puerto. Por ejemplo, lleva a acuerdos sobre regulación, sobre la necesidad de regulación de mano de obra, sobre la necesidad de garantizar mano de obra extranjera para sus actividades en aquellos sectores donde es imprescindible, según dicen ministros incluso, estoy hablando de la agropecuaria, en la construcción. Pero luego no le da seguimiento a eso y se dispara con estos famosos 15 puntos que a mi modo de ver no apuntan hacia una solución de los problemas. Todo lo contrario, ya con lo que pasó el lunes, con todo este corre con las parturientas, mujeres que en labor de parto que fueron atrapadas, mandadas con sus hijos, con su criatura, hacia la frontera o al centro vacacional para de ahí llevárselo. La propuesta, eso es evidente, es una evidencia de que no había personal. Incluso el encargado de migración del tema militar decía que ellos no tenían una cantidad de autobuses, de autobuses en hospitales y que por eso tenían que movilizar. Oye, pero si tú lanzaste una política de tener una presencia en cada uno de esos hospitales, debía tener un medio para transportarlo. O sea, cosas evidentes. Y es lo que uno siempre ha dicho, no existe recursos humanos ni materiales para hacer esas políticas. No existe, y el que existe en gran medida está podrido con las extorsiones, con el dinero que le toman. Entonces, así no. Está el tema este del 25 al 33% para incrementar el salario. Eso no creo que sea viable. No es soportable, no lo soportan algunos sectores. Yo creo que bien que se incremente el salario, pero un incremento del salario no implica que va a ir mano de obra dominicana a hacer una labor que hace décadas que ha dejado de hacerlo, décadas. Entonces, ¿sabe lo que ha pasado en esa década? De no trabajo en esas áreas productivas. Significa de que sociológicamente ya eso no es trabajo de dominicano, absolutamente. De la mecanización, bueno, oye, hay que preguntarse muchas cosas, la inversión para hacerlo, esa mecanización, el tiempo que duraría. ¿Cuántos sectores
mediano de los promotores de vivienda tienen dinero suficiente para invertir en esa mecanización. ¿No sería esa mecanización una forma de hacer más fuertes los oligopolios del sector construcción? O sea, esos grandes sectores serían los que tendrían acceso y recursos para una mecanización que duraría cierto tiempo para hacerla, ¿no? Y dinero, ¿no? por eso. Entonces, estos que quedan fuera de esa mecanización no incrementaría el costo de la vivienda, de las edificaciones. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser vistas con más cuidado y no lanzarse como que son panaceas. ¿Por qué? Porque al lanzarse como que son soluciones ya, que llevan tiempo, la gente va a comenzar a ver que es un fracaso. Entonces no podemos estar con la prueba del ensayo y el error, no podemos. Tenemos que tener una política mucho más sosegada en eso. Además, las acciones, el involucramiento de la población a las labores prácticamente persecutorias de esa mano de obra. Eso crea un ambiente de odio, un ambiente de rechazo que envenena el alma nacional se envenena. Yo justamente, profesor, quería preguntarle de esos dos elementos. Uno, el tema de los discursos de odio, que son sostenidos inclusive, el discurso de odio, sostenido inclusive por sectores que se identifican como cristianos. Y el otro elemento, el populismo. El lunes Adalberto me preguntaba, Milicen, ¿cómo se pudiera explicar eso? Yo le decía, Adalberto, eso es populismo. Porque inclusive, en mi pensar, el mismo presidente está buscando números con este tipo de medidas. Y eso es populismo. Sí, yo pienso que ese otro aspecto verdaderamente dramático y hasta trágico de la política, de esta política migratoria, basada en eso que tú dices, basada en la exhortación a la militancia contra esa mano de obra, contra el extranjero. Y naturalmente que uno no entiende hacia dónde conduce eso, porque podría conducir a que la sangría, o mejor dicho, la disminución de la aceptación del gobierno, puede ser que disminuya la caída, ¿no? O sea, la intensidad de la caída disminuya, puede ser. Hay que incluso hasta que se revierta, puede ser. Pero ¿a costa de qué? Tú vas a construir una sociedad sobre la base del odio, tú vas a construir una sociedad sobre la base de la crispación, sobre la base de esta situación que se traduce en rechazo, que se traduce en violencia y que se traduce realmente en menosprecio a la condición de vida de determinada gente por su condición étnica, ¿no? ¿Cuántas mujeres dominicanas no han sido apresadas? Sí, varias. ¿Cuántos dominicanos no han sido apresados? Dominicanos de origen, no de origen haitiano, dominicanos han sido. ¿Por qué? Por su color. Sí. Y naturalmente aquí se niega que haya racismo, pero el racismo aquí se ha educado en términos de racismo. Ahora esta política... En las escuelas se ha educado en términos racistas. Y yo creo que eso no es nuevo, eso viene desde la colonia. Y naturalmente ese sedimento racista en estas condiciones verdaderamente mata, destruye, contamina lo que es una conciencia nacional. Tú no puedes construir una nación sobre la base del rechazo al otro y del rechazo incluso a las condiciones mismas que tú tienes. Claro. O sea, la negritud. O sea, del rechazo a las condiciones étnicas que tiene otro, pero que tienes tú. Entonces, ¿en qué se traduce? En un rechazo a la tuya, en el segmento de la población que no es igual a ese segmento que es odiado. ¿Y cómo se puede explicar esta actitud, sobre todo del presidente de la República? Ese presidente que estuvo presente en aquel abrazo alto, denominado un abrazo solidario. Que fue en la UAS. Que fue en la UAS, en el que César Pérez estuvo presente. Yo estuve. Y yo estuve presente y escuché el discurso del presidente Abinader
a la sazón aspirante a la presidencia de la República. Y él hablaba del tema de los inmigrantes y los derechos de los inmigrantes, y se proclamaba él como un descendiente de inmigrantes. Y se comprometía que un gobierno suyo iba a respetar todo esto. Y lo que hemos hecho es recular, porque en términos estatales hemos reculado, ¿o no? Yo creo que porque sí. El proceso que se inició de documentación, de regularización, sí. No fue lo suficiente, no fue lo ideal, pero fue un avance. Fue un avance. Claro, y además hay que ver lo siguiente. Primero, fue una barbaridad la sentencia 168-13. Fue una barbaridad porque si ha habido en la historia del derecho dominicano un episodio realmente oscuro, infame, fue eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esencia del derecho? La esencia del derecho es la protección de la convivencia y del ser humano, como de la convivencia social y del ser humano en términos particular. Y un principio clave, sagrado del derecho es la no retroactividad de la ley. Quiere decir, usted no puede hacer una ley para afectar a otro. No, eso no. Y cuando se crea esta barbaridad, que toda aquella persona que había adquirido un derecho constitucional fue despojado de ese derecho hasta el año 1929, ¿no? Esa barbaridad se quiso más o menos paliar, pasarle la mano con la ley 169-14, que implicaba un proceso de reconocimiento, de regulación y reconocimiento de derechos a través, naturalmente, de procesos legales para acertarle. Pero no, eso no se ha hecho. Todo lo contrario, quien tenía que hacer eso en este gobierno cerró esa oficina y cerró ese capítulo de no regulación. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay en grupos, de estos grupos ultranacionalistas, es que no haya un haitiano aquí, de origen. Que no haya, o sea, que no se regule. No, están hablando, hay que regular, pero cuando se plantea la regulación, se oponen. Mira, ahí están los últimos 32, que la Suprema dice no debe ser reconocido sus derechos. Pero se alzan contra eso, porque es que no se quiere la regulación. Es lo que no se quiere lo que no se quiere gente de origen haitiano en el país. Eso es el fondo del tema. No es absolutamente que haya regulación. Porque está bien, están aquí, están irregulares. Vamos a regularizarlo con un proceso. Por ejemplo, un acuerdo que hubo fue un acuerdo que hubo hace, me parece, como un año, con los sectores productivos de la frontera, era de que hacer el carnet, de regularizar. Lo que vienen a comprar. Pero eso se dejó, se dejó. Pero es que hay cosas que son sorprendentes. Ayer el presidente Abinader estaba en la frontera, pero allá había mercados binacionales funcionando. Sí. Los dominicanos que viven en la frontera, pues todos los comerciantes, se oponen rotundamente a que esos mercados dejen de funcionar, y tienen toda la razón del mundo. Claro. Porque ¿dónde venden sus productos agropecuarios los agricultores y ganaderos de la zona? Es a la población haitiana. Y muchos avicultores venden sus pollos, sus huevos. ¿A dónde? Ahí en la frontera. Claro. Lo venden en efectivo, claro, sin ninguna transacción, no a crédito. Ahí de una vez. No es llevarlo a un supermercado que te lo va a pagar a los 3 meses. Y ese es un negocio ahí mismo, que no es nuevo, un negocio viejísimo. Eso le conviene. Pero el país tiene un superávit significativo en las relaciones comerciales con Haití. Con Haití, y creció ese negocio en el año pasado, pese a toda la crisis, creció un 36%, recuperando lo que había perdido cuando cerraron los mercados. Entonces tú tienes, por un lado, ok, déjame esos mercados tranquilos,
porque lo han tenido que dejar tranquilo. Sí. No porque quieran, sino porque la situación. Y mientras tanto, acósame a la gente. Mira, a eso uno, pero no solamente eso tiene que verse desde el punto de vista económico, porque es una locura económicamente tú sacar la mano de obra de un mercado. Necesita, que tú de un mercado. Vamos a decir, el país es un mercado. Tú no puedes sacar la mano de obra de un mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué va a producir? Entonces, eso es un tema económico, pero el tema social. Señores, pero este país se dio, este país se ufana del cristianismo, de ser cristiano, de los valores familiares, pero cuando se va a Matamosquito y tú destruyes todo y tira todo afuera, oye, ¿tú has preguntado cuántas son las familias que ahí han sido afectadas porque se le destruyó todos sus enseres, todo su hogar? ¿Cuántas son las familias? ¿Dónde van esas familias? ¿Y cuál fue el daño que le hicieron a este país? O sea, exacto. ¿Cuál fue el delito que cometieron? ¿Cuántos son los que están enfermos? O sea, ¿a dónde van? Y si tú lo mandas fuera, y si tú lo acosas, tú estás acosando tu mano de obra. O sea, tú estás creando un sentimiento de acoso, porque si a ti te acosan y te maltratan, tú no puedes tener buen sentimiento de la experiencia que tú has vivido, ni con quien te ha acosado. País, claro. No lo puedes tener. Entonces, eso en términos de la construcción de la convivencia es un problema serio, inhumano, o sea, insostenible socialmente. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Yo pienso que en Matamosquito tú podías hacer... O sea, hay que admitir una cosa. Este país vive una condición de migratoria, yo creo que es como ningún otro. Es excepcional. Y hay que tomar medidas excepcionales. Y al tomar medidas excepcionales, naturalmente, hay medidas que son prácticamente hasta trágicas, ¿no? Pero son cosas que tú tienes que hacerlo, esas medidas excepcionales, nunca violando principios legales de tu país, ni fuera, ni violando los derechos humanos que son fundamentales, derechos de familia. O sea, ¿cómo tú destruyes una familia de esa manera? O sea, una mujer, en situación de parto, tú la mandas fuera de tu país. Pero esa mujer tenía familia, claro, tenía hijos, y los hijos de esa familia, tenía un marido, y ese marido. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De qué provida estamos hablando? Hablamos de provida, pero eso no es vida, santo Dios. Claro. O sea, la vida es solamente la de un óvulo que se fecunda y que luego da una criatura. No, la vida es más que eso también. La vida es el ser humano, esa mujer puede morir en el país, y lo dicen los médicos. Entonces, ¿de qué provida estamos hablando? Eso es una hipocresía realmente repugnante. Es repugnante esa situación. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que verlo no solamente en la dimensión económica, no solamente en la dimensión política, sino humana. El otro elemento que a mí me preocupa, profesor César Pérez, ver si lo podemos analizar antes de ir a la pausa, es que estas no son políticas que están circunscritas solo a República Dominicana, hay una ola en el mundo, pero en otras naciones uno ve que hay una respuesta contraria a esa. En Estados Unidos tú tienes desde jueces y juezas que han parado todo esto, hasta manifestaciones del movimiento académico, universidades, otro tipo de políticos y políticas, pero aquí esto está pasando y yo advierto un silencio preocupante, maestro. Tú me tocas una fibra tú me tocas una fibra que realmente es difícil de poderla soportar. La pusilanimidad se ha enseñoreado en este país. O sea, ¿cómo es capaz una persona que se vive hablando de defensa de la democracia y pasan cosas así, se queda callado? Incluso en el mismo gobierno, santo Dios. En otros países, como tú dices, sectores del gobierno dicen, no, hasta ahí yo no llego. Eso no puede ser.
Porque, por ejemplo, volviendo a Matamosquito, oye, tú quieres controlar eso, haz como se han hecho en algunos barrios, que se va a producir desalojo y van a realojar y mucha gente va para que los realojen en otro sitio. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra el barrio y nadie puede entrar. Bueno, una medida realmente drástica, en este caso podría haberse ensayado. Nadie entra ahí, pero no destruya. Y destruirlo, y no solamente destruirlo y la gente quedarse callado, sino la prensa no publicarlo debidamente. Eso era una cosa de primera plana. Eso era de primera plana. Esa foto, eso recorre el mundo. Porque la ha recorrido, no es que porque no apareció en los medios impresos, no que no haya recorrido. ¿Y a qué va eso? A la imagen país. O sea, ¿qué imagen país nosotros estamos dando? Muy bien, mucha playa, muy bonito, muchas cosas, pero grado de inhumanidad como no se ve en ningún otro sitio. Y grado de insolidaridad de parte de sectores que sí debían ser solidarios, que sí debían pronunciarse con eso y se quedan callados. Aquí nos dijo uno de nuestros entrevistados, antes de ayer, creo que fue antes de ayer, que se explica en alguna medida porque muchos de los que promovieron, por ejemplo, el abrazo solidario, están hoy en el gobierno. No fueron para el gobierno. Entonces sí, pero lo que yo no entiendo es cómo un cheque te puede cerrar la boca. Cómo un cheque puede tú desvirtuarte como ser humano y quedarte callado ante barbaridades como lo que se están cometiendo. No, eso es inconcebible. Es inconcebible también profesores universitarios, gente que viene y que se dice de izquierda, que están en ese coro ultranacionalista, en ese coro de grito de odio. No, eso no. Toca el tema, las academias no se han pronunciado. La academia no se pronuncia. Y todo el que se pronuncia es favoreciendo. Las universidades no se han pronunciado. O sea, ¿cómo que se cometen? ¿Cómo que esos videos de una mujer en labor de parto que la suben en un autobús, eso es para denunciarlo? O una mujer que se la llevan para deportarla y no se sabe a dónde. Y deja una familia, entonces, deja otros hijos. Y la mande para un sitio que ella nunca ha ido ni conoce. ¿Cómo es posible que eso no conmueva un alma? ¿Cómo tú puedes construir un país democrático que cae ante esa barbaridad y que se cometen esa barbaridad? No puedes construir un país con conciencia democrática, no puede ser. Tenemos que pausar para darle paso a nuestros anunciantes. Pero volvemos y para seguir conversando con César Pérez.